En mi última presencia en Santiago, cuando andaba en este mundo de la política, era en la época en que, emergente de las tres formaciones en relación, que era estrecha, el PNV, BNG, Convergencia, cuando el BNG era la fuerza emergente que parece que estaba en trance de poder tumbar a la derecha. Pero bueno, la vida y la política es así de larga, de complicada, de procelosa, y de aquellas épocas guardo una magnífica experiencia, y del poco tiempo que llevo en contacto de nuevo con vosotros, con oírle al profesor José Díaz y a María del Carmen, reafirma en lo contento y a gusto que estoy. Tendría que decir que efectivamente en lo que concierne al modelo de concierto, el modelo de financiación, yo ya tengo 68 años, estuve en unos años, diríamos, bastante focalizado o centrado en esos temas, de los que, referido a esos tiempos, me puedo considerar medianamente conocedor. Luego mi vida ha ido por muchos derroteros y solo en este último tramo de mi vida, merced a que el partido me llamó y me dijo, oye, pues los del BNG, la fundación, si quieres ir, y le dije con mucho gusto, pero quiero decir que no estoy tan al día en lo que es literatura científica de financiación de autonomías, aunque también he de decir que después de oírle al profesor José Díaz y coincidiendo básicamente al 100% con todo lo que ha contado, tampoco han cambiado mucho los tiempos sobre lo que se debate en rigor. Mira, yo la idea que tenía cuando me dijeron era, yo de lo que puedo dar claro en la medida que formo parte del bloque negociador que negoció el concierto, de los tres que quedamos vivos de la parte vasca, porque yo de la parte española no sé cuántos quedan, pero creo que pocos. No por nada, quiero decir, por el decurso natural del tiempo. Quiero decir, la biología es inexorable en ese sentido. Entonces, yo les dije, y luego hablé también con María del Carmen, le pareció muy bien. Yo lo que sí puedo explicar muy bien es con qué claves políticas nosotros abordamos la negociación y luego cómo lo pusimos o lo tradujimos en componente técnico. Porque evidentemente, José Díaz lo ha dicho magníficamente, en el fondo, cuando un nacionalista como nosotros habla de autogobierno, habla de sus instrumentos y habla de su practicidad, porque contrapone, lo ha dicho magníficamente, dos cosas, como dos planillas. Una cosa es el autogobierno, que en el fondo es distribuir el poder político, y eso se cruza con la planilla de qué modelo de financiación pones para financiar esa distribución del poder político. O sea, la solidaridad es otra cosa, para no hablar luego, como luego ha dicho magníficamente, de lo que es la redistribución personal, que esa es otra función del modelo impositivo, pero no de esto que estamos hablando. La cuestión clave es cómo tú contrapones una distribución del poder político con un modelo de financiación suficiente, sostenible para ese poder político. Y obviamente tiene tanta connotación política el modelo de distribución stricto sensu del gasto como el modelo de financiación que apliques para el ingreso. Y yo voy a explicar modestamente las claves con las que abordamos la financiación. Porque efectivamente, cuando tú cruzas las dos planillas, la experiencia comparada es muy amplia. Tú puedes coger el modelo de financiación de haciendas federales de Alemania, puedes coger el modelo norteamericano, donde se superponen las figuras tributarias en función del nivel institucional, y luego puedes ir a un modelo como el que teníamos nosotros. Nosotros, cuando abordamos la negociación, partíamos de dos ventajas. Primero, teníamos la experiencia inmediata, no tenía nada que ver, como luego os explicaré, por cómo construimos el modelo, de la existencia del concierto en Álava. En Álava, el 76, en pleno prosfranquismo, pero sin la democracia consolidada, la Diputación predemocrática de Álava negocia el concierto con Hacienda en Madrid, en el 76, lo hace para 25 años, teníamos esa experiencia, y luego teníamos la segunda ventaja. Teníamos la segunda ventaja que ya desde el 79 se habían producido las elecciones democráticas, luego explicaré por qué las diputaciones allí son muy importantes.
Las diputaciones, diríamos, teníamos la experiencia, y concretamente era yo, el diputado de Hacienda, que gestionaba el aparato tributario de la Hacienda Álava. O sea, que aportábamos lo que era la visión práctica del proceso con el conocimiento empírico y político del modelo. Entonces, nosotros diríamos, de los principios políticos con los que concebimos la negociación, 79-80, era primera línea roja, por hablar ahora de esa terminología tan conocida que es el de las líneas rojas. Teníamos claro que los impuestos que se recaudan en el País Vasco pagados por los vascos deben prioritariamente revertir a financiar los servicios públicos que se presten ahí. Eso conlleva un correlato siguiente. Tenemos que disminuir al máximo la dependencia del Estado. Tiene otro lado negativo, otro lado complicado, pero que luego lo explicaré a la hora de la concreción técnica. Pero dos primeros principios. El máximo de los impuestos que se recauden en el País Vasco pagado por vascos se debe destinar prioritariamente a financiar servicios públicos vascos. 1. 2. Minimizar la dependencia del Estado. 3. Los organismos de coordinación que para funcionalizar y hacer viable el modelo existan, diríamos, no deben permitir, deben ser paritarios y no deben permitir la imposición unilateral de una parte. Y, finalmente, los dos últimos líneas rojas políticas eran este modelo de financiación que instrumentemos en términos de contribución y de flujos, de qué nos quedamos y qué pagamos, tiene que responder al modelo de distribución del poder político que conlleve la autonomía. Y segunda y última característica, como posición política previa, no nos preocupa en el año 80 aparecer como los que recaudamos y cobramos impuestos. El coste, ese no nos importaba. Yo creo que, si me permitís que os trate de tú, claro, en ese momento la economía de Euskadi estaba caída, literalmente. En los 80, la margen izquierda, toda la siderurgia pesada, se nos había vuelto abajo. Teníamos una ETA, varias ETAs en plenitud de actividad. Diríamos, no lo teníamos fácil. Pero, sin embargo, contábamos con esa, si queréis, percepción ultrapráctica, que lo he explicitado en estos principios políticos, de decir, al final, yo recaudo y mi caja la tengo yo. Es algo muy simple, muy burdo, pero yo creo que a las pruebas me remito, nos ha funcionado. Entonces, esos principios políticos que os he explicado, esas líneas rojas, ¿en qué se traducen cuando vamos a concretar el modelo concreto de financiamiento? Se traducen primero en que si nosotros cobramos impuestos, cubrimos todo el proceso de dar la cara, desde hacer la normativa por nuestras instituciones hasta devolver, en su caso, dinero al contribuyente. Esto es, las agencias tributarias, por utilizar la terminología española, son nuestras, son nuestros funcionarios, son nuestros procedimientos de selección del funcionario. En este caso, repito, contábamos, y eso es un valor inexcusable, con la tradición, diríamos, de haberlo hecho ya, y con una entidad operante que era la Diputación de Álava, que lo hacía. Luego, entonces, primera característica a que los impuestos se queden básicamente aquí, todo el proceso de gestión tributaria y producción de la política fiscal, diríamos, es autónoma. Segunda, la no dependencia del Estado en este modelo tiene un lado absolutamente, por utilizar la expresión mexicana, riesgoso, que es que no dependemos ni podemos esperar nada del Estado. O sea, aquí se va un modelo completo. Tú pretendes quedarte con todo, no esperes ayudas. Si vienen mal dadas y se nos cae la recaudación, y estos 2 últimos años se nos ha caído, en función de las previsiones, en casi 1.500 millones de euros, nos lo tenemos que comer. Nosotros financiamos la totalidad de los ayuntamientos. Tenemos 252 ayuntamientos que en la parte de financiación, la parte de las tasas propias de ellos, financiamos nosotros. Entonces, bueno, pues eso es lo que se llama el modelo de riesgo unilateral, que en aquellos tiempos y como modelo, pues tiene sus riesgos.
la cuestión más clave. Claro, ¿cómo ahora acomodamos este modelo en términos de contribución al Estado? Esto es, ¿qué tipo de flujo se paga? ¿Qué pagamos, en el fondo? ¿Cómo se determina el cupo? ¿Qué es lo que se paga? Teníamos el precedente Alavés, que era el del año 76, que nosotros calificamos como propio de una especie de posición de protectorado. Protectorado desde Madrid. Porque era un modelo absolutamente no acorde con el nuevo tempus de poder político que venía en España, que era el siguiente. En el caso Alavés, en el 76, sin autonomías, la Diputación, el Ministerio de Hacienda lo que hacía era decir, mira, pues voy a cogerte los 4 impuestos más importantes, entonces era el tráfico de empresas, la renta la acaba de poner Fernández Ordóñez, sociedades, yo creo que tú puedes recaudar esto, eso es lo que me tienes que pagar, lo que saques de más para ti. Y a partir de ahí, financiate los gastos que quieras. Pero, diríamos, con un carácter de segundo nivel, subsidiario, pidiendo permiso, porque claro, no había una distribución del poder político que asignara lo que explicaba Sosé, competencias exclusivas o de diferente grado a un espacio político determinado autonómico. Entonces, nosotros le dimos la vuelta al modelo y lo hicimos de una manera, yo creo que extraordinariamente brillante y acertada, que es lo siguiente. Yo, País Vasco, recaudo el máximo de los impuestos posibles, porque luego, ya os explicaré, está técnicamente cómo esto se puede montar o no, etcétera, y cómo se acomoda. Pero bueno, yo recaudo y opero sobre todo el sistema tributario, luego teóricamente los impuestos todos los recaudo yo. Tengo una serie de obligaciones de competencias que me ha dado el Estatuto de Autonomía, luego yo a ti te voy a pagar por lo que tú haces en lugar mío, por la competencia que yo no tengo y tú, Estado, tienes, el rey. Sí, el rey. La Casa Real tiene una partida y pagas por eso. Asuntos exteriores, porque claro, no estamos hablando de estados independientes. Esa es otra fase, ya veremos. Esto, entonces, quiero decir, la idea es, yo Estado, a ti te pago, tú Estado, yo te pago a ti por lo que tú haces en mi lugar. Pero claro, ojo, voy a modelo completo, ¿eh? Voy a tu presupuesto de gastos, le quito las partidas que me has transferido perfectamente identificables, queda entonces lo que haces en mi lugar y sobre eso utilizo un coeficiente y te pago. Pero ojo, sobre esa cantidad tengo que restar el resto de ingresos que no recaudo, que tú recaudas y que tengo derecho, por ejemplo, los beneficios del Banco de España o los impuestos en ese momento que yo no he concertado. Por ejemplo, en el 81, los de monopolios, alcohol, hidrocarburos y tabaco. Ojo, yo ahí tengo también en cuota aparte, lo resto. Y eso da el cupo líquido. Yo creo que eso es a mí me pareció en su día, cuando montamos este modelo, una concepción particularmente brillante de reflejar, en términos de concepción política subyacente, cómo visualizamos las relaciones económicas financieras. Hablando ya de los entresijos de la negociación, también hay que decir que no se nos tiene que conceder un especial mérito a la parte vasca. ¿Por qué? No, lo digo sinceramente. ¿Por qué? Primero porque lo veníamos trabajando desde que fui consejero en el Consejo General Vasco Preautonómico del 76. Con el PSOE y tal, yo ya el poco dinero que teníamos lo dediqué a montar un grupo de estudio con gente de confianza que empezara a peinarnos todos los modelos de financiación de Hacienda Federal. Entonces nosotros, en primer lugar, en segundo lugar, es decir, íbamos ya con el modelo diseñado. Nosotros en la negociación fuimos los que dijimos la fórmula, que a su vez, evidentemente, tiene una lógica económica, política tremenda, pero tiene también una gran carga política, porque en el fondo, quiero decir, tú le concedes al Estado, bueno, una especie de arrendador al arrendatario. Claro, porque también tiene los otros inconvenientes. Y luego también hay que decirlo, pues hombre, los vascos podemos ser campeones, pero somos lo que somos en el Estado español. O sea, en ese momento en España, en el 79, con un proceso democrático en trance de intentar consolidar, vino luego el golpe de Estado y todas estas cosas, pues éramos lo que éramos. Ya para Madrid,
aparte del problema que teníamos con el tema de ETA, pues éramos poca cosa. Luego, en términos de negociación, la iniciativa técnico-política que nosotros llevamos, pues no tiene especial mérito porque tampoco el Estado lo pillamos en una posición de ocuparse solo nosotros. Ahí había otras prioridades, a cada uno lo suyo. Entonces, bueno, ese fue el modelo. Ese es el modelo básicamente que ahora persiste. ¿Qué desafíos tenía y qué incógnitas ha ido superando? Pues ha ido superando. Esto explicaría, bueno, pero el concierto y eso que tiene, técnicamente tenía que ver con el 76, como ves, no tenía nada que ver, porque en el 76 no había una democracia y ahora sí. Pero, y con los anteriores conciertos, porque el primer concierto es de 1878. El concierto, primero que se monta, es básicamente el producto de un País Vasco, después la tercera carlistada, derrotado, con una ausencia absoluta de presencia de Madrid y una manera de intentar compatibilizar y contentar a los vascos con haberse cargado los sueros en el 39. Esa es la historia. Claro, cuando lees cosas de aquella época, y hay expertos que lo han hecho, pues claro, es que la presencia de lo que era el poder madrileño, entonces se estaba conformando el Estado. Allí era nulo. Allí las diputaciones eran gestoras provisionales, no con gente del país, gente o traída de fuera o comprada. Entonces, intentan quitar una situación complicada de consolidación del Estado y montan lo del concierto, que fijaros el juego que ha dado. Bueno, cuando nosotros hacemos esto en el 81, teníamos algunas dudas. Y yo creo que el tiempo, estamos en el 2017, pues le ha dado al modelo solidez. Primero, conseguimos concertar el IVA. José lo ha dicho. Claro, detrás de esto que responde a estos principios políticos con estos asuntos, luego técnicamente es muy complicado, en el sentido que, bueno, ahí también yo en mi época ya me dediqué, pero el IVA tiene unos modelos de ajuste para evitar las distorsiones que señalaba José, claro, porque en el fondo el IVA es un impuesto que lo recaudas en origen y primas los domicilios, pero lo está pagando el de Murcia, si te consume un producto vasco. Entonces, bueno, ahí hay mecanismos de ajuste que diseñan un modelo, por cierto, bastante acertado, porque luego eso valía también para los modelos de financiación a nivel de la Unión Europea. Pero bueno, esto es otra historia. Entonces, supera el desafío del IVA, supera parcialmente, y luego os explicaré por qué, la aceptación por el mundo europeo, por la Unión Europea, del modelo de concierto. Claro, en el fondo, para la Unión Europea, claro, esto Madrid se resiste. Pero aquí, en el Estado español, hay, diríamos, tres haciendas. La Navarra, nosotros, y la Hacienda Española, la Hacienda Estatal. Entonces, claro, esto explicar en Bruselas es complicado, aunque lo van entendiendo muchísimo, cada vez más. Y en segundo lugar, que Madrid te acepte que cuando hay decisiones importantes en materia recaudatoria, tú puedes tener, pues si no te dejan estar en la primera línea de la mesa, que te dejen en la segunda, pues para ellos eso es complicado, que esa es una asignatura pendiente. La siguiente cosa que resolvió el modelo es que cuando, producto de la entrada en la Unión Europea, saltan los monopolios, el impuesto especiales, como ha señalado José, hidrocarburos, alcohol y tabaco, los concertamos. Otra vez, diríamos, recaudación vasca. Lo mismo ha pasado con loterías y depósitos bancarios, y luego donde hemos tenido y tenemos en un modelo complicado y no pacífico, como en todas las partes, es el cómo repartimos entre instituciones los resultados del impuesto. Porque nosotros tenemos una complejidad doble. El gobierno es el primer nivel institucional, las diputaciones tienen los aparatos administrativos porque son las que recaudan y luego quedan los ayuntamientos. Y como a su vez el Estatuto asigna un modelo de competencias en que ha repartido potentes competencias del gobierno vasco a las diputaciones, pues ahí hay un modelo de financiación de equilibrio complicado que lo regulamos a través de unas leyes emitidas en el Parlamento que siempre generan tensiones, obviamente, pero que, bueno, tenemos más o menos construido. Eso en cuanto a las operaciones. Alguna cosa que hay, algún mito que yo creo que hay que derrumbar o aclarar. Hay uno que, por ejemplo, ha explicado, yo creo que magníficamente, José, en el sentido de decir, cuando hablas de la solidaridad territorial, yo siempre tengo la impresión de que le estás pidiendo más de lo que puede dar. O sea, cuando hablas de la solidaridad territorial, mucha gente, interesadamente, tuerce el discurso, lo fuerza, lo
lo fuerza para identificarlo con la solidaridad interpersonal, que eso es otra cosa distinta. Un sistema impositivo interno tiene dos funciones: la equidad en el tratamiento y la redistribución. Pero eso lo da la propia normativa interna y el juego del sistema. No tiene nada que ver con el juego de los flujos territoriales. Y a veces, cuando se habla de insolidaridad, se está pidiéndole al modelo lo que no puede dar, que es la solidaridad interpersonal. Esto es, que el que más tiene más paga, y eso es un modelo de configuración interna en la propia conformación de la política fiscal. En segundo lugar, pues lo que he explicado, que cuando hablan del concierto, pues bueno, se olvidan de que si vienen mal dadas, vamos a un modelo de riesgo unilateral, que de los 99.000 millones que ha supuesto el FLA, nosotros cero pelotero. Luego, tercero, que hemos utilizado un modelo de contribución, o sea, de cómo pagar las cargas no asumidas, que es el 624, que se petrifica desde el año 81. Que obviamente podría ser objeto de actualización. Lo que pasa, claro, nosotros previsoriamente hicimos un modelo, como os he dicho, en el que no haya una posibilidad de imposición unilateral, ni por Madrid ni por nosotros. Luego, si no te pones de acuerdo, te tienes que poner de acuerdo. Y si no, se queda como está. Como ya tienes previstos mecanismos de prórroga. Entonces, el juego del 624 hasta el 2001 nos ha beneficiado porque éramos más que el 624 de la economía española. Del 2001 nos ha perjudicado, nos ha beneficiado porque éramos más, del 2001 nos ha perjudicado porque somos menos que el 624. Actualmente nosotros somos el 6,1, Galicia es el 5,1 del PIB español, más o menos. Luego ha habido otra, ligado a todo este tema, al tema de la solidaridad, etcétera, está el tema del juego de la famosa unidad de mercado. Unidad de mercado, dicen, hombre, unidad de mercado, el mercado es uno, luego tiene que haber una unidad fiscal, luego no pueden coexistir soberanías tributarias distintas, luego no se puede tratar a los españoles de diferente modo en función del territorio. Bueno, primer tema, el propio Aznar, que en la medida que en cierto sentido autonomiza el modelo y da rango a las comunidades para que jueguen con un tramo del IRPF y lo recarguen o no, ya la soberanía tributaria no es única. Y de facto, Madrid hoy es un paraíso fiscal. No tiene impuestos sobre patrimonio, no tiene impuestos sobre sociedades, tiene un marginal en renta mucho más bajo. El marginal en renta más alto que hay en el Estado es el de Cataluña, me parece, el 56. O sea, la Biblia. Quiero decir que ya no es cierto. Si ya vamos a hablar de un espacio como es de la Unión Europea, las soberanías tributarias están coexistiendo distintas. Es decir, sobre experiencias del modelo nuestro. Yo diría primero que un sistema recaudatorio como este, más pequeño, lo hace más eficaz, lo hace más manejable y en el fondo pues lo hace más controlable desde el punto de vista de instancias democráticas. En segundo lugar, obviamente, yo creo que eso hace que el objetivo de todo sistema fiscal en sí mismo, de ser equitativo, esto es, tratar de manera desigual a los desiguales y de igual a los iguales, y el efecto de redistribución lo puede producir con más eficacia y eficiencia que un modelo amplificado. El resultado yo creo que es bastante evidente. Nosotros hemos tenido un nivel de financiación superior en términos de capacidad de gasto al de la media española. En segundo lugar, quieras o no, produce una mayor imbricación en la identidad contribuyente, pagador de impuestos, demandante de servicios públicos. Eso que veíamos desde hace muchos años en las películas americanas, oye, que pago mis impuestos, en un modelo como el nuestro, el nivel de exigencia e identificación es mayor. No voy a decir que suponga más gusto pagar impuestos, porque yo creo que impuestos a nadie le gusta pagar. Pero, evidentemente, tener y saber que tienes una traslación en un nivel de gasto que lo puedes palpar, por lo menos, diríamos, desanima menos. No voy a decir que anime. Luego, en última instancia, en la medida que tú conformas tu política fiscal, pues puedes intervenir desde el punto de vista de las diferentes opciones políticas para confirmar qué política fiscal quieres hacer. Si quieres subir la renta, si quieres aumentar la inspección en un lado, etc. Perspectivas futuras.
José lo ha dicho, desde el punto de vista del respaldo político, allí, absoluto. Menos Ciudadanos, que no tiene representación y que en un tramo se lanzó siguiendo un poco la política de Unión de Pozo Democrático de denunciar el concierto, ahí el respaldo es unánime al 100%. Habrá matices a la hora de conformar la política fiscal, pero ese es otro debate. Y los hay, porque evidentemente el modelo de Euskal Herria Bildu, de AHB, de Herri Batasuna, no es el mismo que el nuestro. Pero el concierto, como modelo, diríamos intocable. Yo creo que tenemos la asignatura europea pendiente, que es la misma, diríamos, asignatura que tenemos todas las autonomías y más aquellas con carácter diferencial, como es la nuestra, como es la gallega, como es la catalana, cara a la presencia en Europa. Ese es un tema de poder político que un Estado, que con la derecha española actual es impensable que vaya a cambiar, es como lo veo yo. Y tenemos efectivamente discrepancias con el cupo. De facto, la ley vigente del cupo es la del año 2011, la última. O sea, quedan desde el 2012 al 2016 y luego hay que hacer las del 17 y 21. Queda discutir, básicamente las discusiones son de qué tratamiento y enfoque da Madrid a las nuevas decisiones de gasto que introduce, que genera obligaciones a las autonomías y que luego no financia. Entonces, primero a las autonomías a veces les genera nuevas obligaciones, producto de decisiones políticas, estilo ley de dependencia, que no es la financiación, y en nuestro caso las tengo que afrontar, pero tengo que discutir cómo las lleva el modelo. O sea, entonces, pues bueno, ahí estamos. Y claro, como tenemos un modelo de que nos ponemos de acuerdo y si nos ponemos de acuerdo prorrogamos, pues, salvo que haya una imposición manu militari, yo creo que hay. Por eso recalco y vuelvo al origen, y ya me acabo de daros el rollo. Esto, qué importante es tener las líneas rojas de concepción política del modelo para luego transformarlos en técnicos. Porque como te equivoques en algo, en lo que es, y lo ha dicho José, el decurso temporal, claro, porque estos modelos no son para 2 días, no se pueden cambiar de la noche para la mañana. Entonces hay que darle una visión a largo plazo con una concepción estratégica para poder, diríamos, darle solidez. Y yo creo que hay, sin especial mérito, pues repito, os he explicado, ahí no lo hicimos mal. La pregunta del millón. ¿Generalización del modelo? Pues en términos estrictos de conjunción técnica, con la concepción de nuestro cupo, sería factible. Porque si nosotros tenemos un porcentaje del PIB, la suma de todos los PIB de las autonomías tiene que dar 100. Y si la idea es que nosotros a ti, autonomías, te financiamos Estado, pues dime cuánto quieres y vamos a ponernos de acuerdo. Luego, desde un punto de vista teórico, se puede entender. Segundo, ¿políticamente esto es creíble? Pues yo creo que con el estado actual de la concepción de qué modelación tienen de la concepción del poder político, el PSOE y la derecha española, yo creo que no. ¿Cuál es la fuerza de los movimientos nacionalistas? Primero, si alguien va a tener tratamientos diferenciados, son las nacionalidades diferenciadas. Y esa es una fuerza tremenda que no se tiene que perder, ni en Galicia ni en Cataluña. Porque ahí tú tienes un respaldo político y una justificación de diferenciación respecto del resto de comunidades. Una primera concepción. Una segunda, que para el caso gallego, en mi personal opinión, un modelo diferenciado en la línea que señala José es factible por el peso específico. O sea, no nos engañemos. Euskadi y Galicia suponen un 11-12% del PIB español. Cataluña son palabras mayores. Son el 20%. O sea, otra cosa es que a su vez ellos, y de eso podemos hablar si queréis, llevan otra dinámica política a años luz de gallegos y de vascos. Y además potentemente lanzados. Pero bueno, esta es otra cuestión. Entonces, ¿lo veis? ¿Lo veo factible? ¿Por qué no? Para el caso gallego. Pero yo al final, y ya vuelvo al origen de mi presencia aquí, me voy a referir a una declaración que en los tiempos potentes de Galeusca hicimos con el PNV,
como ha dicho José, la verdad nosotros somos un rara avis en Europa, porque desde el 81, menos un corto periodo en que gobernó el PSOE, que duró 4 años y además lo hizo entre nosotros haciendo trampas, o sea, escurrieron HD, si no el mapa político que hubieran podido tener era imposible. Nosotros ganamos sacándoles 8 o 9 diputados, o sea, pero bueno, ellos hicieron la apuesta, es decir, ahora o nunca, y fue nunca, porque han estado 4 años y... No, sí, fue nunca, porque ahora son la cuarta fuerza política, tienen 9 diputados, nosotros tenemos 28. Quiero decir, bueno, cada uno, esto es la política, a veces se apuesta. Entonces voy a acabar con un documento que hicimos sobre financiación, las 3 fuerzas, Convergencia, el BNG, Convergencia, fijaros la compuesta esto, y nosotros, que dice, derecho a definir y diseñar el modelo de financiación que su autogobierno, el de cada uno, entienda suficiente y democrático, con las especificidades que en lo relativo a configurar su modelo recaudatorio cada uno quiera establecer, y explicitando 3 caminos, el de la corresponsabilidad fiscal, el del concierto económico o el de la segregación de figuras tributarias. Y con la idea de que se produzca una convergencia de modelos que desemboque en el ejercicio por nuestras naciones de la soberanía financiera. Muchas gracias.